Buenos días con todos. Eh, Les vamos a exponer nuestro video de bioquímica acerca del transporte de oxígeno. Antes de empezar con cualquier especificación, debemos comprender que nuestro cuerpo utiliza las proteínas globinas para el transporte de oxígeno, ya sea en la sangre, tanto como en nuestros tejidos y órganos. Aquí podemos destacar dos tipos de componentes, la hemoglobina y la mioglobina. La hemoglobina, como ya sabemos, es la proteína eh, que se encuentra en los hematíes del torrente sanguíneo, que se encuentra de la transfusión de gases entre alveolos y es el transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Tenemos la mioglobina. La mioglobina, al igual que la hemoglobina, transporta o intercambia oxígeno con dióxido de carbono. Sin embargo, esta lo hace dentro de los diferentes tipos de tejidos, órganos y músculos que tenemos, músculo estriado, liso y cardíaco. En cuanto a su estructura, la mioglobina está simplemente compuesta por un monómero y tiene simplemente afinidad por una partícula de oxígeno, mientras que la hemoglobina está compuesta por dos subunidades alfa-globina y dos subunidades beta-globina. Al tener cuatro subunidades, tiene la afinidad de absorber cuatro partículas de oxígeno. Lo siguiente a destacar es el P50. Como sabemos, el P50 es la presión parcial de oxígeno necesaria para que se ocupe el 50% de estos componentes, es decir, que se esté ocupando el 50% de la hemoglobina como el 50% de la mioglobina. Los valores de cada una son distintos, mientras pueden oscilar entre los 20 a 40 milímetros de mercurio. Sin embargo, no son los mismos. No son los mismos debido a la simple razón de que al tener el mismo P50, la afinidad por el oxígeno sería la misma. Es decir, ninguno de los gases cedería el oxígeno o el dióxido de carbono. En el caso de la hemoglobina, es necesario que el P50 cambie. Un mayor P50 indica una menor afinidad por oxígeno, liberando estos átomos de oxígeno, estas partículas de oxígeno, y haciendo que la mioglobina los absorba. Eso sería todo con este tema. Muchas gracias. Cooperatividad del oxígeno. La cooperatividad del oxígeno está determinada significativamente por el coeficiente de Gill, cuyo valor máximo es de 4, ya que corresponde paralelamente al número de subunidades que conforman la hemoglobina, dos subunidades alfa-globina y dos subunidades beta-globina. Recordando brevemente el significado del coeficiente de Gill, lo podemos describir como la capacidad de una subunidad para captar oxígeno y provocar que las demás subunidades se vuelvan afines a él de igual manera. Sin embargo, existirá únicamente esta cooperatividad si el coeficiente de Gill es mayor a 1. Caso contrario, existirá una cooperación negativa, por lo que en el caso de la hemoglobina es posible una cooperación positiva, pues su coeficiente corresponde a 2.7. Además de esta variable, la conformación en la que se encuentra dispuesta la hemoglobina influirá de igual manera. Su conformación en estado T tenso provocará una disminución de afinidad hacia el oxígeno, pues sus enlaces no covalentes son más fuertes, mientras que, en su estado R relajado, existirá una afinidad más alta por el oxígeno, ya que sus enlaces no covalentes, como los de hidrógeno y enlaces electrostáticos, se encuentran debilitados y aumentando de esta manera su afinidad hacia moléculas de oxígeno, finalizando de esta manera la cooperatividad del oxígeno con la hemoglobina. Bueno, ahorita vamos a hablar acerca de la importancia fisiológica de la modulación alostérica de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, qué consecuencias tiene el efecto Bohr, la concentración del CO2 y el 2,3 bisfosfoglicerato. Bueno, ¿de qué nos sirve todo esto? Simplemente nos sirve para alterar la P50 del oxígeno y también para poder adaptarnos a diferentes entornos. Primero definamos qué es la modulación alostérica. Es la capacidad de la hemoglobina o cualquier otra proteína a cambiar su afinidad por el oxígeno y esta puede estar regulada por moléculas pequeñas que se unen a ligandos. Tenemos aquí un ejemplo de la hemoglobina y su lugar dentro de la sangre. Y bueno, tenemos también eh, dentro de esta modulación alostérica tenemos un efecto homotrópico, que es la unión de oxígeno hacia la hemoglobina, y un efecto heterotrópico, que puede ser la unión de algunas otras moléculas.
Por ejemplo, tenemos aquí algún ejemplo de la afinidad de la hemoglobina hacia el oxígeno y cómo esta puede ir perdiéndose o incrementándose dependiendo. Bueno, tenemos aquí un ejemplo de un efecto homotrópico, que es el oxígeno. Cuando un oxígeno se mueve, se une a la hemoglobina, promueve la unión de más oxígenos hacia la hemoglobina. Eso también se ve reflejado con un coeficiente de 2,7 en el rango de Hill. Tenemos otras moléculas, otras partículas que hacen un efecto contrario al del oxígeno, lo que hacen que es perder la afinidad del oxígeno hacia la hemoglobina. Entre esas tenemos el hidrógeno o los protones, el CO2 y el 2,3 bisfosfoglicerato. Estos cambian de un estado relajado de la hemoglobina a un estado tenso. El estado relajado tiene mucha afinidad hacia el oxígeno y el estado tenso pierde su afinidad, pierde en una cantidad su afinidad hacia el oxígeno. Bueno, tenemos primero el efecto Bohr. El efecto Bohr usa los protones libres para inducir cambios en los aminoácidos de la hemoglobina. Eso por una característica especial de los aminoácidos y cómo estos reaccionan a diferentes pHs. Esto nos da a entender que a un pH bajo se encuentran los aminoácidos de un estado protonado y esto facilita un cambio de estado R a T. Tenemos el efecto del CO2, que también facilita el cambio de RT cuando se une a la hemoglobina, estabilizándola. Esto sucede justamente cuando está cedido el oxígeno y esto lo transforma en carbaminoaductos y simplemente afecta la afinidad de la hemoglobina hacia el oxígeno. El efecto del 2,3 bisfosfoglicerato o BPG es una proteína, o bueno, es un compuesto, una molécula que tiene una carga negativa y se une a los lugares positivos. Justamente es uno de los lugares positivos de los aminoácidos de las globinas beta. Lo que permite esto, estabilizar a un estado T, donde es todo menos afín al oxígeno. Bueno, tenemos estos cambios, son bastante fisiológicos. Se pueden dar en situaciones como en el ejercicio, donde el cuerpo necesita liberar el CO2 y aumentar la cantidad de oxígeno en las células. Entonces el CO2 lo que hace es actuar con la hemoglobina y hace que sea más fácil también su liberación del oxígeno. Eso se da en procesos como el ejercicio o algún trabajo. Y también tenemos en la altura, cuando el cuerpo aumenta la cantidad del BPG, simplemente para compensar la menor presión parcial de oxígeno dentro del cuerpo y de esta manera mantener a un ritmo adecuado o tener una mayor, o sea, una menor afinidad por el oxígeno, llevando oxígeno a todos los lugares que se requiera. Ya, ahora yo voy a hablar sobre cómo ocurre el transporte de CO2. Básicamente se da mediante tres vías, que es mediante carbaminoductos, mediante la pareja ácido-base conjugada y mediante el CO2 disuelto en el plasma. Ya, en los carbaminoductos. Aquí lo que pasa es que en los aminoácidos de la hemoglobina vamos a encontrar grupos aminoterminales que van a poder unirse con el CO2 mediante un enlace covalente para formar el carbaminoducto. Ahora, el eritrocito va a llegar al pulmón y en el pulmón lo que va a pasar es que va a romperse este enlace nuevamente para que el CO2 se libere y pueda difundir hacia el alveolo. A su vez, la hemoglobina puede captar un oxígeno ya que está libre. Ya, la pareja ácido-base conjugada. Aquí, esto es a nivel tisular, a nivel de las células. El CO2 va a difundir hacia el plasma, va a entrar en el eritrocito y aquí se va a encontrar con H2O, con el agua. Y gracias a la anhidrasa carbónica, esto va a compactarse, va a unirse y va a formar el ácido carbónico. A su vez, este ácido carbónico tiene la capacidad de disociarse espontáneamente y va a formar el bicarbonato y va a liberar a un protón. Este protón va a unirse a la hemoglobina, haciendo así que la hemoglobina se protone. Ahora, por su parte, el bicarbonato va a salir, va a difundirse hacia el plasma mediante un intercambiador bicarbonato-cloro.
Y ya, aquí también vemos cómo el CO2 que está libre va a difundir el plasma y va a transportarse como CO2 disuelto. Ya. Ahora en los pulmones va a pasar todo lo contrario, va a invertirse el proceso. Ya, cuando el eritrocito llegue al pulmón, va a encontrarse con muchas cantidades de oxígeno que se encuentran aquí. Entonces el oxígeno va a entrar y va a unirse a la hemoglobina. Y esta hemoglobina va a separarse de su protón, quedando desprotonada y así uniéndose al oxígeno. Entonces aquí ese protón queda libre, queda solito. Ahora, el bicarbonato va a entrar mediante el mismo intercambiador de bicarbonato cloro y va a interactuar con el protón que liberó la hemoglobina. Estos dos se unen y forman otra vez nuevamente lo que es el ácido carbónico y mediante la anhidrasa carbónica va a transformarse otra vez en CO2 y H2O, en dióxido de carbono y en agua. Esto va a liberarse, va a poder difundir hacia el alveolo para eliminarse. Y poco más. Como vemos aquí, el CO2 que estuvo libre en el plasma difunde libremente y se elimina así. Y aquí también, como vemos, la hemoglobina se separó del CO2, como ocurre en los carbaminoductos. El CO2 va a difundir y va a eliminarse. Listo, eso sería todo. Muchas gracias.